Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nueva edición de La Lengua Desatada aquí en la Biblioteca del Bosque, de la Biblioteca Torrente Ballester, donde siempre nos acogen tan bien y nos facilitan tanto nuestro trabajo. Hoy les vamos a invitar a un desfile de personajes. Algunos de ellos ya han salido en este programa y muy especialmente en la edición virtual, la que realizábamos desde casa a través de nuestros ordenadores. Hoy volveremos a hablar de algunos de ellos y otros serán nuevos y vendrán por primera vez a nuestra conversación. De todas formas, si se repiten algunos de ellos, tampoco veo problema porque yo creo que todos merecen su ratito de gloria. Hablamos de esos personajes que salen en las conversaciones cotidianas, muchos de los cuales pues, son muy conocidos, todos los decimos en alguna ocasión. Picio y Abundio, por ejemplo, Picio el pobre que era tan feo, Abundio que era muy tonto, pero hay otros que quizá se conozcan menos, por ejemplo, Ambrosio. Vamos a ver quién es este Ambrosio. De todo ello nos va a hablar nuestro invitado de hoy en La Lengua Desatada, que es Alberto Buitrago. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Encantada estoy de verte así cara a cara, porque hacíamos este programa en el tiempo de confinamiento a través del ordenador, gracias a la técnica, y ahora nos vemos en persona. Yo decía que en aquella ocasión, en una de las muchas ocasiones que hablamos en La Lengua Desatada virtual, ya habíamos mencionado a algunos de estos personajes. Es algo que ha estudiado Alberto, que ha recopilado entre sus muchas tareas, porque voy a recordar que eres profesor de español, eres profesor de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la enseñanza a través de Internet, pero también has estudiado dichos, frases hechas y a estos señores y señoras que van a ir apareciendo por nuestra conversación. Seres muy particulares. Yo no sé si, por empezar así en líneas generales, ¿suelen estar relacionados con lo malo y lo feo o también los hay buenos? Hay de todo, ¿no? También los hay buenos. También. Estos personajes legendarios, hay algunos que realmente existieron, están documentados, y otros que, bueno, que no existieron, que nos los imaginamos, que tienen parte de realidad y parte de leyenda, pero normalmente son personajes que nos sirven para, casi siempre para hacer comparaciones enfáticas relacionadas con tanto con lo bueno como con lo malo, de todo hay, claro que sí. Bueno, yo he mencionado a Picio y Abundio, por ejemplo, que son muy conocidos, pero quiero empezar por otro que se conoce menos, no sé si los espectadores lo nombrarán en sus conversaciones o lo han oído nombrar, que es el Capitán Araña, que el Capitán Araña era un caradura redomado. A ver, cuéntanos quién era este personaje. Capitán Araña lo utilizamos cuando es el Capitán Araña que embarcaba a la gente y él se quedaba en tierra. Cuando alguien comienza a hacer una misión o un trabajo, implica a mucha gente y al final se acaba desmarcando, ¿no? Bueno, como tantas otras veces suponemos, porque yo siempre digo que esto de la investigación de dichos, frases hechas, paremiología en general, tiene un 50% de ciencia, de conocimiento, y un 50% de intuición, ¿no? Entonces, este tal Capitán Araña, algunos piensan que era vasco, entonces sería Arana, que es un apellido muy común en el País Vasco, y otros que era portugués, que sería Araña, ¿no? Y era un tipo que parece que existió en el siglo XVIII a finales, que iba reclutando gente para embarcarla para ir a América. Empezaban las primeras revueltas en las colonias, entonces él embarcaba a gente, les cobraba un dinero para embarcarlos y mandarlos a América. Yo pensé que es que los reclutaba para, en fin, que les ofrecía un trabajo para ir como marineros. Bueno, un trabajo les ofrecía irse a América. Pero les cobraba, claro. Pero claro, les cobraba una tasa. Hay que pensar que muchos de ellos eran delincuentes, era gente que escapaba de la justicia, entonces era una buena forma de huir. Y al final él lo que hacía era recoger el dinero y él nunca embarcaba, seguía reclutando gente y mandaba a los demás a la guerra, o sea que el Capitán Araña, ¿no? Capitán Araña o que Arana, embarcaba a todo el mundo y él se quedaba en tierra. Sí. Este es el primer personaje que, bueno, como yo decía, es de los que están en el lado de los Malos o de los caraduras y los jetas. Ambrosio, que lo he mencionado al comenzar, Ambrosio, el de la carabina. El de la carabina. ¿Quién es Ambrosio? Cuando algo no funciona, un aparato, incluso una situación, decimos esto es como la carabina de Ambrosio. Pues parece que está documentado. Este tal Ambrosio era un campesino andaluz, un agricultor que, harto de no tener dinero para sobrevivir, estamos hablando de la época de las guerras napoleónicas, principios del siglo XIX, se echó al monte como tantos otros, se hizo bandolero, pero como era tan bueno, pues no se le daba bien el oficio de robar, el oficio de bandolero. Lo que hizo fue agarrar una carabina, un arma que encontró por ahí en una casa, que realmente no funcionaba, y a la gente a la que atracaba más bien le daba la risa, ¿no? Entonces, porque sabían que la carabina de Ambrosio realmente no funcionaba. Igual podemos pensar en ese bandido fendetestas del bosque animado, claro. Que intentaba sacar a la hacía gente Alfredo Landa, y les daba la risa, efectivamente. Pues era maravilloso. Era un personaje parecido, este tal Ambrosio, el de la carabina que no funcionaba. Ambrosio, el de la carabina.
Bueno, se habla mucho de la Bernarda Sí. y del coño de la Bernarda, que se dice, bueno, esto es el caos, es un desorden, Sí, se usa esa expresión. Se usa, Explícanos, sí. explícanos de dónde viene. Pues mira, antes una curiosidad. En algunos dialectos del norte de Italia, la palabra Bernarda es un término coloquial para designar al órgano sexual femenino, la Bernarda, ¿no? Entonces, igual por ahí encontramos alguna coincidencia. Hay varias leyendas, 3 en concreto. Una en las Alpujarras, en Granada, que coincide con otra que hay en La Mancha, que hablan de una señora que era una especie de santera, una curandera, a la que la gente iba a pedirle favores, ayudas, la tocaban y bueno, se les curaban las enfermedades. Y parece ser que esta señora murió y después de un tiempo fueron a la tumba y encontraron que toda ella estaba corrompida, o sea, estaba menos una parte de su anatomía, precisamente esa parte de su anatomía que había quedado incorrupta. A partir de ahí empezaron las peregrinaciones, el jaleo, la gente que quería que le curaran enfermedades, pedirle favores, etc. O sea, se convirtió en un centro de peregrinación porque una parte de su cuerpo, esa parte precisamente, había quedado incorrupta. Ahí está documentado esto en la Alpujarra, en Granada, y también en la provincia de Ciudad Real. Y luego hay otra Bernarda sevillana, donde no funciona la parte, vamos a decir así, de curandero, la parte de la salud. Era una prostituta, al parecer muy famosa, con mucha gente que iba a su casa, que acudía, claro, mucha confusión, mucho jaleo, mucho escándalo, y que al final murió como castigo por sus pecados. Vaya, pues sí que hay teorías Hay encontradas, ¿no? Teorías encontradas, sí, pero Con la Bernarda. más o menos, algunas coincidentes, otra no. Hay otra mujer que es la Pacheca, pero seguro que en casa, cuando decimos el corral de la Pacheca, nos Sí. viene a la mente un programa de televisión. A Lauren Postigo, Sí. haciendo el corral de la Pacheca y las imitaciones de Martes y 13, ¿no? Bueno, pues parece ser que en el siglo, finales del siglo XV, principios del XVI, uno de los más famosos corrales de comedias de Madrid, donde se ponían las obras de los grandes autores del siglo de oro, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, etc., se llamaba, la dueña de uno de estos corrales, Isabel de Pacheco. Su mote era La Pacheca. Y era uno de los corrales más bulliciosos, donde se representaban obras con más éxito, donde iba más gente, donde se formaba siempre jaleo, donde los partidarios de uno u otro autor se peleaban, aquello de los polacos y los panduros que pataleaban y tal. Incluso de ahí viene la expresión también de alborotarse el gallinero. El gallinero era la zona donde iban los pobres, ¿no? Y entonces, claro, ahí alborotaban, gritaban, chillaban. Bueno, pues uno de los más famosos y más bulliciosos de Madrid en esa época era el corral de Isabel de Pacheco o La Pacheca. De esta señora que era Sí, la Pacheca. La Pacheca. Pues ya que hablamos de corrales y de patios, vamos a hablar de monipodio, que también sale en algunas, no sé si mucho ya, en las conversaciones cotidianas. Menos. Monipodio aparece en alguna novela ejemplar de Cervantes, el patio de Monipodio, donde iban todos los ladrones, Rinconete y Cortadillo, ¿no? Era una especie de patio donde se concitaban, donde vivían los pícaros, ¿no? Los ladroncillos, la gente que vivía de robar, la gente que vivía de hacer trabajos un poco ilegales, ¿no? Todos se concitaban, vivían en ese patio de un tal Monipodio, que era un poco el hospedador de todos ellos. De toda esta gente. Entonces, lo del patio de Monipodio, algunas veces lo hemos leído, por ejemplo, en artículos de prensa, refiriéndose al Congreso. Sí, es decir, que no hay orden, que no hay concierto, entre comillas, que van muchos delincuentes. Exacto, etcétera. exacto. O sea, está tomado con ese tono irónico del patio de Monipodio. Bueno, a Perico el de los Palotes, pues ¿quién no lo ha nombrado alguna vez, no? Sí. ¿Quién era Perico el de los Palotes? Perico, Pedro, como Juan, son nombres muy prototípicos de la lengua coloquial. Ser un Juan Lanas, Perico el de los Palotes, como Dios pintó a Perico, o sea, es un personaje periquillo, de cuentos, de dichos populares. Se piensa que este Perico de los Palotes tenía tan poco entendimiento que no sabía escribir y lo que hacía era hacer palotes, pero Covarrubias, en su diccionario de frases proverbiales, ya lo cita, estamos hablando siglo XV, finales del XV, XVI, ya lo cita como un personaje que pedía por las calles, que tenía poco entendimiento, tocando un tambor. Y entonces los palotes serían las baquetas del tambor, ese tal Perico. Y este era Perico el de los Palotes, como bien dices, sí que está en muchas de las conversaciones, ¿no? Claro. Perico el de los Palotes. Bueno, vamos con tontos, el tonto de Coria. ¿Se sigue usando, crees tú, también?
Sí se usa, yo lo uso, lo sigo usando, ¿no? A lo mejor es por culpa de mi madre, que usa muchos dichos de estos, ¿no? Y los sigue utilizando. El tonto de Coria es el bufón Calabacillas, es uno de los cuadros más famosos de Velázquez. Cuando la obra de Velázquez se cataloga en el siglo XVIII, a ese cuadro en concreto que vemos en el Museo del Prado, lo llamaron el tonto de Coria. ¿Por qué el tonto de Coria? Al parecer era un bufón del duque de Alba, que tenía tierras en Coria, no en la Coria extremeña, sino en Coria del Río, en Sevilla, ¿no? Y ese bufón fue catalogado, ese cuadro, como el tonto de Coria, por el duque de Alba precisamente, porque era su sirviente y tenía algunos territorios por allí, por aquella zona, ¿no? Algunas personas piensan que se refiere al arquitecto romano que hizo el puente de Coria en Cáceres, porque por debajo de ese puente no pasa el río. Y la verdad es que el río Alagón pasó por allí hasta que en 1755 el terremoto de Lisboa, el tristemente célebre terremoto, maremoto, lo desvió. Pero es el bufón Calabacilla. Pero bueno, el que se lleva la palma yo creo que en la tontería es Abundio, ¿no? Abundio. Es el que más se menciona, más tonto que Abundio. Y fíjate, y es precisamente el único que no tenemos catalogado en sí, ¿no? Abundio. Yo creo que muchos de estos personajes obedecen a la fuerza de la rima, ¿no? Abundio, que echó una carrera él solo y quedó el segundo, o que vendió el coche para comprar la gasolina. En algunos pueblos dicen el dicho este de se iba a vendimiar y se llevaba a las uvas de postre. Pues Abundio no sabemos quién era. Hay un tal Abundio en el siglo XVIII en Córdoba, que era un tonto, un sansirolé, por decirlo. Qué bonita esa palabra, sansirolé. Que tiene que ver, luego lo vemos con ciruela, ¿no? Ah, muy bien, sí. Sí. Un tal Abundio que decía que quería regar una huerta y dicen, los que lo documentaron, con el solo chorrillo de la verga. Ese era el tal Abundio. Y entonces de ahí... Abundio cordobés. De ahí Quizá venga de ahí el tal Abundio, no sé, no lo sabemos. Si pensamos en La tonta del bote, también nos vamos a una película y nos vamos a una actriz, nos vamos a Lina Morgan, a una humorista, ¿no? Sí. Pero el tonto del bote viene de mucho más atrás, ¿no? Es que realmente la tonta del bote no es tonta, sino tonto. Es un personaje que sí está documentado y está en algunas crónicas madrileñas del siglo XVIII, siglo XIX, mejor dicho, mediados del XIX, que era un personaje que pedía por las iglesias con un bote y que tenía gran simpatía entre los madrileños. Y se cuenta que, y por eso pasó a la historia, que una vez se escapó un toro. Este toro, cuando lo llevaban al matadero, este toro bajaba por una calle, un poco parecido a lo de San Juan de Sagún de aquí, ¿no? A Tentenecio, ¿no? Sí, a Tentenecio. Bajaba por una calle, la gente huía. Y este tonto que estaba con su bote en la calle pidiendo, estaba quieto, estaba medio adormilado. El toro iba hacia él, pero cuando llegó a él, se paró, lo lisqueó y siguió corriendo. Entonces, a partir de ahí se hizo muy famoso este tonto, se contaron algunas historias. Y hay una obra de teatro de Pilar Millán Astray que se llama La tonta del bote, reconvierte al personaje, y de esa obra de teatro salen dos películas, y la más famosa es la de Lina Morgan, la de Lina Morgan, sí, de los años 70, 1970 más o menos. Bueno, pues habló Blas y callaron los demás. Este Blas... Punto redondo. Es una expresión irónica porque Blas o Blasillo es también prototipo de personaje sin mucho sentido, sin mucho entendimiento. El Blas o el Blasillo de los cuentos es el tonto, ¿no? De hecho, el propio Unamuno, en San Manuel Bonomártir, el personaje inocente, el que dice las verdades, el que no tiene malicia, es Blas, ese personaje. Entonces, habló Blas, punto redondo, habló Blas, punto en boca, es, ala, ya lo ha dicho entonces ya no hay nada más que decir. Es verdad que eso sí que se utiliza bastante, yo creo, todavía a día de hoy, cuando alguien dice una tontería y dices, bueno, hablo Blas. A lo mejor no continúas la frase, hablo Blas. Ya está. Bueno, como ya hemos tenido... Es otra cosa muy interesante, que muchas de estas frases, como las conocemos, no se terminan, ¿no? Sí, porque ya se da por sentado que el que escucha ya sabe a qué te estás refiriendo, hablo Blas, dicho queda todo, ¿no? Como hemos hecho esta nómina de personajes tontos o atontados, vamos ahora con algunos listos y tenemos para empezar a Pedro Ciruelo, que era un maestro de la Universidad de Salamanca, un matemático, ¿no? Ser como el maestro Ciruelo, era un humanista, era matemático, era médico, era teólogo, hizo algunos tratados de teología y de anatomía
y fue preceptor del rey Felipe II. Claro, el maestro Ciruelo, el Pedro Ciruelo, era un personaje en su época, ¿no? Un erudito de aquella época. Sí, así es. Y fue profesor aquí, y en Salamanca y en Alcalá de Henares también. Se formó en la Sorbona, en fin, recorrió las mejores universidades de la época. Se presentó no hace mucho un libro, un facsímil, que hablaba sobre las supersticiones, un estudio sobre las supersticiones del maestro Pedro Ciruelo. Sí. Y la expresión que se usa es como el maestro Ciruelo. Es como el maestro Ciruelo. O sea, que eres muy listo, ¿no? Sí, muy enterado. Sí. Y sin embargo, en la lengua coloquial existe la expresión ser un ciruelo, eres un ciruelo, con el sinónimo de todo lo contrario, eres un melón, ¿no? O sea, las frutas muchas veces se aplican al poco entendimiento. ¿Y decías que eso tiene que ver con San Sirolé? Sí, porque ciruela o ciruelo, sirolé, también tiene que ver, está emparentado incluso fonéticamente con ciruela y con ciruelo. Porque es que hay otro dicho que es ser como el maestro Ciruela, que es lo contrario, yo creo que es un espejo de este dicho, que en realidad es ser como el maestro de Siruela, un pueblo de Badajoz. Y el refrán continúa, que no sabía leer y puso escuela. Entonces es un poco lo contrario, lo opuesto. O sea, el listo es el maestro Ciruelo. El maestro Ciruelo. Y el tonto es el maestro Ciruela. ¿Quién era Vargas? Averígüelo Vargas. Don Francisco de Vargas era un cotilla. Francisco de Vargas era el cotilla real, era el averiguador real en la corte de los reyes católicos. Tenía la misión, y así se la encomendó el rey Fernando, de enterarse de todo lo que pasaba en la corte. Era una especie de espía interno. Era un poco... ¿Pero desde el punto de vista social o de todo? O sea, de todo. O sea, se enteraba de todo lo que ¿no? pasaba en la corte, el politiqueo, los cortesanos, este noble, este otro, cosas incluso de criados. Él estaba al tanto absolutamente de todo. Eran los ojos y las orejas de la corte. Hasta el punto de que en muchos decretos la expresión averígüelo Vargas, cuando en un decreto figuraba algo que debía investigarse, o se ponía un paréntesis donde se escribía averígüelo Vargas. Este era el tal Francisco de Vargas. Estoy pensando que esto es un poco como esta expresión que se utiliza ahora en el mundo político, que es que todo ámbito político tiene sus fontaneros, ¿no? Correcto. Y entonces, o sea, el fontanero pues es el que ve las tripas de las cosas, va investigando, se entera de esto, de aquello, y todo. Después pasa información, ¿no? Completo. Por eso digo que era el cotilla en todos los sentidos de la corte, de los reyes católicos. Oye, y Lepe, a pesar de que de Lepe se habla de este pueblo para hacer muchas bromas y para hacer muchos chistes, Lepe sabía mucho, ¿no? ¿Este Lepe quién era? Lepe era el obispo de Calahorra. Estamos hablando de finales del siglo XVII, principios del XVIII, muy principios del XVIII. Se llamaba Pedro de Lepe y Durantes. Y era un teólogo que escribió un catecismo muy, muy famoso en su época. Llegó a ser tan famoso como el catecismo del padre Astete. Y era, pues eso, otra fuente de sabiduría a la que mucha gente acudía para consultarle. Pedro de Lepe y Durantes. Y no tiene nada que ver con Lepe, pueblo de la provincia de Huelva. Por cierto, es uno de los que tiene más renta per cápita de España, a pesar de lo que podamos creer, ¿no? Pedro de Lepe y Durantes. Se cuenta la historia de otro personaje de Lepe, pero este ya no era famoso por su sabiduría, sino por su picardía, que fue rey de Inglaterra por un día, porque le ganó el trono al rey Enrique VII en una partida de cartas, una especie de aventurero. Pero creemos que este Lepe listo era don Pedro de Lepe y Durantes. Bueno, yo creo que tenemos tiempo todavía para seguir contando algunos personajes más y no quiero que, aunque ya lo hemos mencionado más veces, que traigamos aquí a colación al famoso Picio, ¿no? Pobre Picio. Vamos con los feos. Pobre Picio. Pobre Picio, ¿era horrible o qué pasó? Otro que está documentado, ¿no? Francisco Picio. Era un zapatero de un pueblo de Granada que se llama Alendín, que mediado el siglo XIX fue condenado injustamente por un crimen que no había cometido, hasta el punto de que lo condenaron a muerte, a morir en el garrote vil, que es todas las penas de muerte son horribles, pero esta es... Nos acordamos del verdugo de Berlanga, ¿no? Entonces lo condenaron a muerte, lo metieron en la cárcel y él de la tensión, del estrés, perdió el pelo y le empezaron a salir por todo el cuerpo, por la cara, pústulas, bubas, y se convirtió en un hombre al que la gente, pues eso, entre el estigma de la acusación y lo feo que se puso por todo el nerviosismo, la gente lo despreció. Se demostró su inocencia. Él incluso oyó cómo construían el Calvario, cómo construían para instalar allí el garrote en la cárcel. Al final le perdonaron la vida
y fue tan despreciado socialmente por su fealdad y por el estigma de algo que no había hecho, que acabó retirado en un pueblo de las montañas y ahí murió. Hay un dicho andaluz que continúa lo de eres más feo que Picio, eres más feo que Picio, que el cura le tuvo que dar la extrema unción con una caña. Nosotros utilizamos solo la primera Es parte. una historia tremenda, Sí, la terrible, de Picio. terrible. Carracuca, yo siempre lo he usado para decir que es más viejo que Carracuca, pero también se dice más feo que Carracuca. Sí, y Carracuca parece ser que era otro bufón de la época de Velázquez, otro bufón de corte del siglo XVII. Carolo, por supuesto, esto todavía hay mucha gente que lo dice, esto es de cuando reinaba Carolo. Carolo, que parece ser que es Carlos I, Carlos V, primero de España, V de Alemania, y es en alusión a los carolos o carolus, que eran una moneda que se acuñó en tiempos del rey Carlos I, Carlos V de Alemania. Algunos piensan que es Carlos III, por eso de que la puerta de Alcalá pone aquella inscripción de Carolo Rege, el rey Carlos III lo hizo, pero pensamos que es más antiguo. Que en todo es caso era un Carlos, ¿no? Carlos, está muy Carlos, claro cuál. Sí. Hay un personaje que a ti te gusta especialmente y que tiene una historia fonética muy bonita, que es Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Es ni más ni menos que el duque de Marlborough, Sir John Churchill. Hablamos de siglo XVIII, época de la Guerra de Secesión Española. Los ingleses y los holandeses apoyan a los austrias, sobre todo para ir en contra de los franceses, de los Borbones, para controlar un poco el dominio del mar y del comercio. Y uno de estos que luchó es el duque de Marlborough, a que los franceses le tenían bastante tirria, por cierto. Entonces, en una batalla, en la batalla de Malplaquet, parece ser que lo dieron por muerto y los franceses compusieron una canción irónica, Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, y al final resulta que no había muerto. La canción se hizo muy famosa, como al final ganaron los Borbones y llegaron aquí a la corte, Felipe V, se trajeron la canción, y esa canción, deformada a la española, Marlborough, pasa a ser Mambrú. Se convirtió en Mambrú. Pero hay una cosa más. Si buscamos en el diccionario la palabra Mambrú, se dice que es la parte superior de la chimenea de los barcos, porque tiene forma de casco de guerra. Era un personaje tan famoso que le dieron el nombre de Mambrú incluso a la parte superior de las chimeneas de los barcos. Qué interesante eso, ¿no? Que sí, un objeto al final toma el nombre de una persona. Y bueno, no quiero que nos vayamos sin que me digas quién era Roque, el de la casa de Tócame Roque. Roque era un tipo que tenía un hermano en una casa que estaba en la calle del Barquillo, en Madrid, en pleno centro, que eran dos hermanos que montaban unos escándalos tremendos. Hablamos de finales del 18, principios del 19, se peleaban y uno de ellos le ponía la cara diciendo «Tócame, pégame, Roque, tócame, Roque». Y la casa era una escandalera permanente, ¿no? Era tan famoso ese Roque y esa escandalera de esa casa que incluso Ramón de la Cruz, en un sainete, lo cita. Y Mesoneros Romanos, el escritor costumbrista madrileño, también. O sea, llegó a ser famosa por esa pelea entre los hermanos. Uno de ellos era Roque. Y ahí estaba la historia de la casa de Tócame Roque. Bueno, Alberto, un recorrido precioso por todos estos personajes que bien merecen cada uno de ellos su minuto en este espacio, en nuestra lengua desatada. Y bueno, antes de que te marches, quiero que nos traigas, como todos nuestros invitados, ya sabes, siempre te pedía en aquel tiempo del confinamiento, ¿qué andas leyendo, Alberto? ¿Qué nos sugieres? Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Un libro que nos traes. Un libro que, bueno, no lo he traído físicamente, pero lo digo, ¿no? Es el último poemario de Joan Margarit, que nos dejó póstumo, se publicó póstumamente, se llama Animal de bosque, y es muy significativo desde el propio título. Él, sabiéndose ya muy enfermo, se retira a morir plácidamente, lo mismo que el animal que se sabe herido y enfermo y se retira a morir en su madriguera y en su tranquilidad. Es uno de tus poetas de referencia, ¿verdad? Sí. Porque veo que también a través de redes sociales compartes muchos poemas y está bien también que lo traigamos a esta sección. Y bueno, mira, la caja sigue teniendo el mismo espíritu, Alberto, el mismo espíritu que teníamos, el de rescatar palabras que por algo nos parece que deben ser conservadas, y te voy a pedir que me traigas una. Pues mira, mi palabra es concordia. Todavía no la teníamos en esta edición. Claro, concordia, que es corazones juntos, unión de corazones, ¿no? En realidad es su etimología. Pero nosotros, que somos filólogos, sabemos que concordar y concordancia es eso, estar de acuerdo, ¿no? Tener los corazones unidos, más o menos etimológicamente. Y en estos tiempos que corren me parece una palabra significativa.
Concordia, concordar, concordancia, todo eso está ya en nuestra caja de las palabras especiales y, como bien dices, Alberto, qué buena falta nos hace. Muchas gracias por haber hecho un hueco que hasta ahora no lo habíamos tenido para que pudieras venir físicamente a la biblioteca para hablar de nuestra lengua. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Ha sido un placer tener a Alberto Buitrago hoy en este programa y ya saben, nosotros volvemos la próxima semana con más Lengua Desatada. Tienen un correo electrónico al que nos pueden escribir, contarnos sus sugerencias, sus ideas o lo que ustedes quieran. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.